Y ya le damos la bienvenida a alguien que conoce el movimiento obrero, bien cerquita, a Álvaro Ruiz, abogado laboralista, hombre que nos ha acompañado varias veces en esta emisora. ¿Qué tal, Álvaro? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Un gusto participar en tu programa. Qué momento, ¿no? Que estamos viviendo. Que recién leíamos al azar algunos números. Podemos agarrar cualquier rubro nacional y nos vamos a encontrar con números preocupantes. Sí, yo creo que además la singularidad de este momento, que no es solamente en la Argentina, por lo menos en Occidente, se ve en distintos fenómenos que llevan a poner en crisis la aceptación de la democracia y de la democracia social como forma de vida comunitaria. Pero a esto se agrega un nivel de tolerancia de ciertos castigos que se sufren a diario que llama la atención. Ujú. En la Argentina particularmente y en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, equiparable a muchas de las grandes capitales europeas respecto de recursos, la cantidad de indigentes que se ven, gente que vive en la calle, cuando uno se detiene a mirar las filas, las largas filas de los lugares donde ofrecen comida, a pesar de que el secretario de Seguridad o el ministro de Seguridad de la ciudad recomendaba no darles de comer, no ofrecerles comida si se acercaba. Uno ve gente, no solo aquella que uno puede imaginar que está en la peor condición de la indigencia, mucha gente cuya indumentaria y demás lo ubica en otro sector social, no en un sector medio bajo, pero un sector medio en definitiva, que necesita completar su ración de alimento a través de este tipo de asistencia. Sí. Esto nos tendría que llamar mucho la atención y preocuparnos como argentinos, ¿no? En este marco, bueno, el movimiento obrero y el movimiento social parecen ser de los pocos diques de contención o de aglutinamiento destinados a renegar contra la acción sistémica impuesta desde el gobierno. Además es un sacrificio en vano, porque mientras peor, peor. Es decir, mientras menos compra un argentino promedio, menos vende un comerciante promedio, menos produce un fabricante, un industrial. Hemos escuchado en los últimos días el parecer de Cristina Fernández de Kirchner y ese parecer, con una descripción sobre los números del movimiento obrero, ha sido objetado por sectores del movimiento obrero, por ejemplo por Andrés Rodríguez, por ejemplo por Pablo Moyano. En otro momento, el desencuentro entre la política y el sindicalismo en el peronismo dejó una estela negativa, ¿no? Dejó una división que creo que fue perjudicial para todos. ¿Cómo ves esta nueva etapa del debate? ¿Cómo observaste la carta de Cristina, Álvaro, y las respuestas que plantearon Andrés Rodríguez y Pablo Moyano? Sí, en este sentido, en primer lugar, creo que Cristina sigue siendo, dentro de la dirigencia política argentina, una figura eh, inigualable desde su experiencia de gestión, su solidez ideológica y la posibilidad que no tienen otros de marcar agenda, y marcar agenda con temas que son sustanciales en cualquier debate político, que está bastardeado el debate político en la Argentina hace bastante tiempo, y que este gobierno y su presidente, presidente que de la Argentina hoy, se ocupa especialmente en llevarlo al nivel más bajo, porque sobre sus clases académicas de una academia que no sé, la verdad es que no tengo certezas de sus títulos eh, catedráticos, pero se nutren de falsos datos, desde la macroeconomía hasta la microeconomía. Sí. Sin embargo, más allá de esta descripción o este parecer,
hay una falta de conducción política en la Argentina y en el peronismo particularmente. Los liderazgos no alcanzan cuando no hay, ese liderazgo no está acompañado con un nivel de conducción. Y la conducción, desde mi punto de vista, y no invento nada, en realidad repito otros que saben mucho más y que han tenido mucha más experiencia que yo, es conducir lo distinto. Lo parecido lo conduce cualquiera que lidera. Lo distinto dentro de un mismo espacio político es lo que es complejo. Y la distancia con el sindicalismo, primero yo creo que la figura de Andrés Rodríguez y la de Pablo Moyano no son comparables. Claro, por eso me llamó la Partiendo, atención. partiendo Ujú. de los sectores a los cuales cada uno como dirigentes gremiales pertenece, el sector público por un lado y el sector privado por el otro, esto es una diferencia que no puede escapar a cualquier análisis. Las historias y trayectorias de cada uno de ellos también son diferentes y las críticas o los reparos que motivaron en uno y otro ciertos pasajes esta carta de Cristina también son diferentes. Por un lado, yo retomaría en este punto, Cristina refiere que ha habido un cambio en la estructura sociolaboral de la Argentina, cuestión que creo que nadie puede poner en duda. Sí. Hay una cantidad de factores que han incidido en eso, que ha aumentado la informalidad laboral, que va a aumentar aún más Ujú. con todas estas nuevas iniciativas legislativas que están proponiendo desde el gobierno y de los sectores que son esa oposición amigable. Ya la ley Bases instala una serie de figuras que van a ser parte del fraude laboral, de un fraude clásico que no lo descubrimos ahora, lo vimos en los 90, lo vimos mucho antes también, lo vimos hasta con Martínez de Oz, Claro. cuando por primera vez se habilitaron las agencias de servicios temporarios o empresas de servicios eventuales, que son en el 90% contrataciones fraudulentas. ¿Fraudulentas por qué? Porque no hay una eventualidad que es la única razón que habilita a que actúen estas empresas. Y la eventualidad es justamente una circunstancia extraordinaria, una exigencia extraordinaria de una empresa que puede dar lugar a una necesidad de contratar temporalmente. Ahora, volviendo a esta cuestión, en la carta Cristina habla de que solo hay un 40% de sindicalizados. Me parece que ahí, digamos, la formulación es ambigua. ¿Por qué? Porque si hablamos de sindicalizados en cuanto a afiliados a los sindicatos, en la Argentina tenemos una de las tasas más altas del mundo Totalmente, a de eso iba. afiliación, Ujú. que está entre el 38 y 39%. Ujú. Es elevadísima, hablamos de afiliados. Además, hay un modelo sindical muy fuerte en la Argentina desde hace más de 70 años, que ha podido resistir los peores momentos, los peores embates, hasta los más criminales en la última dictadura, y que permite, afortunadamente, que esa representación se proyecte aún a los trabajadores y trabajadoras que no son afiliados al sindicato. Si la sindicalización a la que hace referencia Cristina es porque hay un mundo del trabajo que está formalizado y empobrecido hoy, pero formalizado, y otra parte de ese mundo laboral que está en la informalidad, ya sea por forzamiento, porque hay una relación de empleo oculta, o porque o porque hay estrategias de supervivencia que la gente tiene, el cartoneo, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Por tomar uno, las cooperativas que se organizan para determinado tipo de tareas. Bueno, ahí esa gente no está sindicalizada ni es sindicalizable desde Ujú. el punto de vista la representación. Ahora, yo creo que sí hay discusiones que deben darse hacia adentro del peronismo, eh, y también otras que hay que darlas a la luz para que tengan todos oportunidad de escuchar estas cuestiones, porque tampoco es un momento para flagelarnos, ¿sí? Eh, las elecciones últimas dieron un 44%
que no estuvo de acuerdo con este gobierno. Y realmente habría que preguntarse por qué no hay una respuesta también desde esos sectores. Se escucha muy seguido sostener que los sindicatos no reaccionan, que la CGT no actúa. Y yo pregunto, los representantes de la pequeña y mediana empresa, ¿dónde están reclamando, incluso en sus propias federaciones? En el Día de la Industria, Milei, invitado a la casa de los industriales, escupió el asado. Les dijo que vivían del Estado, le dijo que tenían que tomar ejemplo del campo, esta formulación tan amplia y ambigua, que en realidad son los patrones rurales, muchos de ellos que son pools de grandes multinacionales y otros son herencias de saqueos hechos por décadas en la Argentina. Bien, ahí no hubo reacción. Podemos entenderla en las grandes corporaciones que hoy ocupan puestos de gobierno, directa o indirectamente, sí, pero de ahí para abajo, ¿qué pasa que no reaccionan? Bueno, ahí quería llegar. Me parece que estamos rumbeando, porque si se considera que el movimiento obrero es débil, se tiene menos herramientas para poder avanzar. Y ahí me parece que, como bien señalás, cuando uno conoce otros distritos, otros lugares, se encuentra con que el movimiento obrero argentino tiene una potencia muy singular, que puede ser aprovechada. Y si además se lo cuestiona desde adentro, como diciendo es inactivo, en realidad llevamos 2 paros generales y movilización en un lapso de tiempo muy breve, se valora un poco más la situación. Creo que en ese sentido, como el movimiento obrero argentino es la defensa que el trabajador argentino en cualquiera de sus variantes tiene frente al avance del liberalismo en esta versión y en otras también, el sostenimiento de su desarrollo y el entorno del mismo a través de profesionales, comerciantes, industriales, como bien está señalando, es trascendente para dar una batalla. Porque de otra batalla estamos acodados en el mostrador diciendo no somos nada. Y ahí me parece que hay un éxito de la propaganda adversaria. Mira, yo quisiera hacer un par de reflexiones, una histórica, reciente, y otra de este momento en relación al movimiento obrero organizado. En primer lugar, yo creo que hubo un momento de rompimiento, de una necesidad de acción conjunta de los gobiernos de Cristina con el movimiento obrero. ¿Sí? No hubo un proyecto político para el movimiento obrero desde el gobierno nacional, en el tiempo en que gobernábamos, ¿sí? Pero tampoco el movimiento obrero tuvo un proyecto político que proponer, que no necesariamente debe coincidir con un gobierno, aunque sea de un signo similar o aunque sea un gobierno peronista. Es decir, creo que en ese momento se dio una gran proactividad desde del Estado. El Estado avanzaba rápidamente en ampliar derechos. Las paritarias se repetían año tras año. Los dirigentes sindicales tenían abierta la puerta de los despachos de todos los funcionarios. Yo fui funcionario de esos 2 gobiernos en trabajo y lo sé por mí mismo, pero además por lo que veía a mi alrededor. Y en definitiva, de algún modo, esto hizo que hubiera una inercia de acompañar los avances del gobierno sin un proyecto propio. ¿Qué quiero decir con proyecto propio? Es que el movimiento obrero tiene el derecho legítimo de participar en la política y de ocupar cargos de gestión y de ocupar cargos electivos. Esto es, además, parte misma del peronismo. Esta falta o este desencuentro no es de ahora, ¿sí? Entonces, yo tengo para mí también que cuando se produce la asunción de Milei y de inmediato se produce una devaluación del 118% y sale un DNU como el 7023 que todavía no está cerrado,
tengamos presente eso. Fue declarado inconstitucional, todavía es la Corte que puede decidir cuando se le ocurra, obviamente, resolverlo en un sentido o en otro, y todavía diputados no se pronunció, y esto, si diputados lo convalidara, ese DNU sería ley. Ese DNU tenía una modificación de cientos de normas, de cientos de leyes, y particularmente un capítulo laboral muy agresivo no solo para las trabajadoras y los trabajadores individualmente en su relación de empleo, por la precarización, la flexibilización, sino el debilitamiento, el desfinanciamiento sindical y la capacidad desde el Estado, a partir de un respaldo legal, de reprimir cualquier tipo de acción sindical. Sin embargo, el 27 de diciembre, la CGT convocó a una marcha a la Plaza Lavalle para presentar ese amparo. Y al mes siguiente hubo un paro general, en el mes de enero. Me parece que estas reacciones no las encuentro en otros espacios sociales y políticos. Ahora, que haga falta hoy, y es un debate interno en la CGT hasta donde yo tengo entendido, que haga falta un plan de lucha y plantearse la confrontación como alternativa y no el diálogo, no por negar el diálogo, sino que acá no hay una mesa de diálogo real. No hay puntos de contacto. En primer lugar, porque Milei se ha ocupado de demostrar que cada vez que se comprometió algo no lo cumplió. No lo cumplió con los gobernadores, no lo cumplió con los legisladores, no lo cumplió con sectores políticos, no lo cumplió con Macri. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que algo que nos diga en una mesa de diálogo el secretario de Trabajo no sea después desmentido por el jefe de gabinete o por cualquier otro en la línea? Que además son muy fugaces. Fíjate que en el área de trabajo aparecen funcionarios y duran 48 horas, una semana, un mes. Entonces, me parece que ese es un punto que debe darse internamente la CGT, y creo que hay una cantidad de dirigentes que están planteando esto. La reunión de un consejo directivo, la reunión de un comité confederal, se han reorganizado varias de las CGT regionales. Yo creo que la mayor parte de las, y ahí hubo una tarea muy importante de la Secretaría de Organización, la Secretaría de Interior de la CGT, que apuntó justamente a reorganizar las regionales de la CGT. Y por supuesto, hay un debate, hay quienes están más inclinados a seguir dialogando, aunque no tengan mucha fe en que de ese diálogo resulte algo, y otros que dicen, mirá, ya esto lo vivimos, ya se supo, ya nos pasó, y no nos pasó hace tanto, nos pasó con Menem, con De la Rúa, ¿sí? Con este mismo programa, con estos mismos funcionarios. Es decir, era Milei el que decía, no se puede hacer algo distinto con los mismos, y trae a los mismos. Entonces, me parece, yo creo que las críticas a todas las organizaciones en cuanto a su capacidad de representación y dentro del peronismo a los distintos sectores son válidas, y todos tenemos elementos para poner en duda la capacidad de representar en este momento a la sociedad, pero la sociedad argentina hoy está muy partida, muy fraccionada. Es decir, que haya jubilados o jubiladas que tengan esperanzas en que este gobierno haga algo en favor de ellos, y uno los escucha muchas veces en distintos ámbitos, en una verdulería, en un supermercado, ¿sí? También están los que protestan y son apaleados. Ahora, ¿cuántos son los que acompañan después a esos jubilados? Pareciera que se va juntando una masa crítica. Esperemos que este miércoles sea realmente masiva la asistencia de sectores sindicales, organizaciones sociales, de derechos humanos, sectores políticos, acompañando a un sector que ha sido castigado durante décadas. Y juveniles, estudiantiles, ¿no? Álvaro, para terminar, de aquí se desprende que es probable que se esté sintiendo, puertas adentro del espacio social argentino, a la identidad peronista como en crisis. ¿Qué pensás de eso?
¿qué pensás de no ya tal organización o tal agrupamiento, sino el peronismo como identidad social argentina hoy? En la parte final de la carta de Cristina podría a lo mejor hacerse una lectura entre líneas de que está planteando la necesidad de una conformación de un nuevo espacio político. Ujú. Eh, yo creo que el peronismo sigue siendo la alternativa en la Argentina, pero sigo creyendo también que el peronismo implica una parte dogmática, doctrinaria, que todavía sigue vigente, pero también la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, a escuchar a los más jóvenes, por ejemplo, cuáles son sus demandas. Acá hay demandas de maneras, de las formas en que se establecen y las cuestiones que se buscan que son distintas. El mundo del trabajo mismo está planteando la necesidad de darle respuestas. Y con esto yo no quiero decir que tengamos legislaciones vetustas, esto me parece una pavada, porque los mismos que dicen que la ley de contrato de trabajo está por cumplir 50 años, defienden a rajatabla la ley de jornada que tiene casi 100 Ujú. y le parece normal. O Sturzenegger quiere aumentarla a 12 horas la jornada. Entonces, digamos, no resiste análisis desde el punto de vista de la lógica. Lo que creo es que hay una necesidad de encontrar un cauce nacional y popular. El peronismo, por su propio ADN, tiene digamos, la capacidad de ser ese vehículo de comunión de los sectores populares y de la convicción nacional en la defensa de la soberanía, en la defensa de la industria, en la defensa de los derechos humanos. Y también hay una necesidad de que la clase política entienda que hay que renovar, que hay que darle espacio a la gente más joven. Y esto no quiere decir que es sacar, es decir, sub 40 y para arriba nada, no, porque es un absurdo. Es decir, todos tienen espacio para hacer, Hay pero un es un necesario, gran escepticismo en la dirigencia política hay necesidad de nacional, oxigenar. ¿eh? Y eso mismo sucede en las organizaciones sindicales. Es necesario que se formen cuadros políticos, no solo que tengan una práctica gremial, porque el gremialismo se expresa además como un factor de la política, y sin política no hay posibilidades de avances en el terreno sindical y en los derechos laborales. Álvaro Esto, Ruiz, muchísimas gracias por esta comunicación con la señal. Tenés un minuto más si querés redondear y vas a redondear una idea. no, simplemente que debemos tener un debate en distintos terrenos. Ujú. En algunos debe ser hacia adentro del propio peronismo y adentro de las organizaciones sindicales, pero también demostrar que ese debate existe Y y también mostrar para que desarrollar un entonces debate interno hay que sentirse parte de la misma fuerza, ¿no? Y creo es que verdad. eso está complicado. Hace mucho que no escucho a la gente señalar, yo no soy parte de ese movimiento, yo no soy parte de ese espacio. Es duro, porque creo que hay un despegue y un desapego por parte de muchos militantes de la pertenencia. Sí, y te cierro con esto. Creo que esto que vos decís es tal cual, pero también que nadie tiene el peronómetro y los que creen que lo tienen, Ujú. eh, por de un lado o del otro terminan juntándose en un locutorio. Es decir, la idea es que abrir el debate, pero también hay gente que sus acciones demuestran que están fuera del peronismo, más allá que declamen su pertenencia a esta fuerza o este movimiento. ¿Sí? Hay que tener una coherencia mínima entre lo que se dice y lo que se hace, ¿sí? Porque esto es lo que necesita la sociedad y los sectores que pueden acercarse al peronismo o a propuestas del peronismo, de confiar en su dirigencia, pero también en poder señalar a aquellos que traicionan sus ideas y su doctrina. Un fuerte abrazo, Álvaro, gracias. Lo mismo para vos, Gabriel, y para tu equipo y tu audiencia. Gracias.